Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Les saluda desde aquí, desde casita, les saluda su pastor Jesús Ita, con la gracia de nuestro Señor Pastor, no porque lo merezca, porque nadie, creo yo, que nadie en la tierra merece ni siquiera servirle a Dios. Por eso es un privilegio poder servirle todos cada uno de nosotros. Las diferentes, las diferentes cosas en las cuales le servimos a nosotros. Así es que hoy como tenemos unos 2 minutitos para empezar, para que la gente empiece a conectarse, pero ya deberían de estar listos desde antes, conectarse desde antes para que podamos empezar inmediatamente y así aprovechar bien el tiempo, porque la Biblia dice que los tiempos son malos, así es que tenemos que aprovecharlos. Y yo voy a hacer un comentario antes de que empiece la palabra, por mientras de que los hermanos se juntan, se conectan. Me estaba texteando, bueno, casi hablando porque era por medio de audios. Estaba hablando con el pastor de República Dominicana, lo cual ustedes ya conocen, y a lo mejor está mal que lo diga, pero no hay ya los suficientes recursos porque los que estaban ayudándolo de alguna forma o de otra, ya no le contestan el teléfono y situaciones así, así es que parece que se va a parar el darle a los niños de, de su alimento todos los días, pero nosotros vamos a seguir ayudándoles. Todavía no hablo bien, hoy traté, hace un rato traté de hablar con él y cuando no me contestó y cuando él me contestó, cuando él me llamó yo no le pude contestar. Es que no hemos hablado así directamente, pero nosotros vamos a seguir con la escuelita los sábados. Los sábados vamos a estar nosotros directamente dándoles alimento a los niños después de su escuela, que va a ser todos los sábados a los niños de República Dominicana. Así es que no vamos a dejar de darlos. Si ya usted por ahí ya no ve videos, es porque solamente va a ser los sábados. Pero también pensamos, esto no lo hemos hablado con él, pero nosotros estamos pensando en mandarle cuadernos, lápices, colores, mochilas, no sé qué, a ver cómo podríamos acomodarnos ahí para poder ayudarle. Así es que nosotros vamos a seguir ayudándolo. Sabemos que es una obra buena, una obra donde Dios creo que se pone contento y glorificamos a Dios ayudando a nuestros semejantes. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a empezar nuestro mensaje, pequeño mensaje de hoy, un pequeño pensamiento de hoy que le puse yo por nombre prioridades. Pero antes de ir a la palabra, antes de entrar al tópico de hoy, yo quisiera orar para que Dios nos ayude. Así es que si quiere, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno, Dios verdadero, Dios de gracia y de misericordia. Estamos aquí delante de ti, Padre, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, es la que tiene poder y no la palabra de los hombres, Señor. Es que yo te pido, Dios amado, en este día, que uses mis labios, Señor, con fuego y con poder, no para la gloria mía, Señor, sino para tu bendita gloria, Padre. Te doy gracias y te pido por todos aquellos que van a estar escuchando, Señor, que tu palabra, Señor, sea como saeta, Padre, al corazón y que llegue y penetre, Señor amado, que quite todo impedimento, Padre, todo corazón de piedra, Señor, hoy se deshace y el corazón de carne, Padre, se estaciona en ellos, Señor. Yo te pido, Dios amado, que llegues hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que nos hables de las cosas, Señor, que tenemos que hacer. Sabemos que los tiempos son malos, sabemos que tu venida está cerca, Padre amado. Pero yo te pido, Señor bendito, que nos hagas comprender y entender, porque hay diferentes tópicos, Señor, en los cuales nos hablas. Hoy nos quieres hablar, perdón, a través de las prioridades. Así es que
Ponemos en tus manos este servicio, Padre. Ponemos nuestros oídos, nuestros labios, nuestros ojos y todo, absolutamente todo lo que está, Señor, en nuestros cuerpos a tu disposición. Así es que gracias, Padre, porque sé que nos vas a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy le pusimos por nombre prioridades. Yo creo, querido amado hermano, que todo ser humano tenemos prioridades o tenemos que organizarnos en las prioridades. No sé si me estoy dando a entender, pero cada ser humano, para que tenga una vida buena, una vida organizada, tenemos que tener nuestras prioridades, y nosotros como cristianos tenemos eh, otras prioridades que a lo mejor los del mundo no tienen, aunque ellos también tienen prioridades. ¿A qué me estoy refiriendo? Que nuestra prioridad debe de ser Dios. En el mundo, las personas del mundo dicen tener a Dios, dicen que su prioridad es Dios y tal vez se persignan, tal vez, pero realmente no es su prioridad Dios. Y entonces yo quiero hoy, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, hemos estado hablando mucho de esto y yo sé que ustedes ya están adoctrinados, ustedes saben, conocen la sana doctrina, pero siempre hay alguna persona nueva en el evangelio que tenemos que ir a los principios para poderles enseñar. Nosotros nos tenemos que estar regresando y adelantando para los hermanos que necesitan de nuestra ayuda. A veces las palabras son tan profundas, son tan teológicas que pues no se pueden entender. O sea que no es para los principiantes en el evangelio. Así es que por eso hoy creo yo que Dios tocó el corazón mío para que yo trajera este pequeño mensaje que le puse por nombre prioridades. Así es que yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 6 y verso 33. Y son versículos muy usados por nosotros, pero a la verdad Dios tiene siempre algo nuevo y diferente en el cual nos habla a nuestro Señor. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué precioso es Dios. Así es que, amigo que me escuchas, tal vez sea la primera vez que escuchas esta palabra, o tal vez ya haya sido muy repetitiva para ti, pero yo sé que la palabra de Dios nunca, jamás pasa de moda. Siempre va a ser lo que ella quiere y va a regresar, y no regresa vacía, sino que hace lo que ella quiere. Así es que la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, yo quiero que enfaticemos, mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Esa es una recomendación que nos está haciendo el mismo Señor Jesucristo, para que nosotros podamos buscarle a Él, buscar el reino, y después todo va a ser añadido. Yo sé que nosotros nos hemos preguntado a veces que las cosas no pasan como deberían, como nosotros quisiéramos, y a veces nosotros tratamos y tratamos y tratamos de que las cosas sucedan como nosotros queremos, y no suceden como nosotros queremos, porque tal vez nosotros no tenemos las prioridades de cada uno de nosotros totalmente definidas. Por ejemplo, a veces nuestra prioridad es la familia, o nuestra prioridad puede ser también nuestras propias prioridades, ¿me entiendes? O sea, nuestros propios deseos, nuestras propias anhelos, nuestros propios sueños, puede ser nuestras propias pertenencias. A veces venimos a veces nosotros de jóvenes pensamos que el sueño que tenemos es tener, por ejemplo, una casa, tener, por ejemplo, un carro nuevo, un carro moderno, tener, por ejemplo, un buen negocio. Y no es que esté mal, pero tenemos que organizarnos dentro de las prioridades. ¿Cómo es que debemos de estar organizados para que nosotros podamos hacer como Dios quiere que nosotros lo hagamos y que salgamos triunfantes?
y que nuestros sueños se cumplan conforme a lo que Dios está pensando de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros nos organicemos. Y yo sé que hay muchas prioridades. Entonces, ¿cómo están las prioridades? Por ejemplo, hay prioridades sobre los seres humanos, hay prioridades sobre Dios, también hay prioridades. Entonces vamos a ver cuáles son la lista. Yo sé que usted ya la sabe, nosotros le hemos enseñado mucho. Y no es que sea repetitivo, sino como un recordatorio de cuáles son sus prioridades. Entonces, número uno, su prioridad debe de ser Dios. Así de simple y así de sencillo. Nosotros como cristianos no podemos tener otra prioridad que no sea nuestro Padre Santo, bendito. Gloria a Dios por eso, que nuestra primera prioridad tiene que ser Dios. No puede ser absolutamente nada. Todo lo demás va a ser secundario. Y si tú pones a otra cosa como el principal propósito, principal prioridad, pues entonces ya no estamos bien. Y por eso es que no nos funcionan las cosas como deberían de funcionarnos. Entonces, ya notaste ahí, la primera prioridad es Dios. La segunda prioridad, y muy importante también, es la familia. La familia, tu familia, si tú estás casado, si tú estás soltero, si tú estás, bueno, tiene que ser tu familia después de la primera prioridad. Y vuelvo a repetir, la primera prioridad se llama Dios, Espíritu Santo o Jesucristo, pero tiene que ser la máxima autoridad y la máxima autoridad, perdón, de cada uno de nosotros. La segunda, como ya dije, es la familia, así es que anota la familia. Y la tercera es el trabajo. El trabajo, la escuela, el negocio es ya una tercera prioridad. Y también tiene que ser una de nuestras prioridades, bueno, ya dije nuestra familia, ¿verdad? Pero luego después se viene derivando todo. Para que todo esté funcionando bien, tiene que ser Dios, la familia, y luego después tiene que ser el trabajo, el negocio, la escuela, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la prioridad que tú estás poniendo? Y si tú dices, pues mi prioridad, mira, ni siquiera puede ser número uno nuestra prioridad la iglesia, porque la iglesia se deriva de la primera prioridad que es Cristo, ¿me entiende? O sea, si tú amas al Señor, tú nunca te vas a dejar de congregar. Tú nunca te vas a olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Tú nunca te vas a olvidar de hacer las cosas que vienen como un mandato dentro de la iglesia. Respetar, amar, etcétera, etcétera. Dejar celos, contiendas, envidias. Todo eso tienes que, porque ya tienes una prioridad que se llama Dios, que se llama Espíritu Santo. Cuando tú te levantas en la mañana, tú no puedes estar pensando, vamos a suponer la iglesia, tú no puedes estar pensando en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, tú no puedes estar pensando en tu trabajo. ¿Es importante? Sí, son importantes, pero lo que tú tienes que primeramente pensar en Dios. ¿En Dios por qué? Porque Dios te dio un nuevo día, porque Dios te dio salud, porque Dios en fin, estar agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado y por todo lo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es que hoy el pastor solamente está enseñando las prioridades. Hoy vengo con una voz con una voz del Espíritu Santo, que ya tal vez a ti que me estás escuchando se te han olvidado tus prioridades, ¿ok? Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué lugar Dios está en tu vida? ¿Cuál es el lugar que está ocupando Dios en tu vida? Ahora, piense bien, hermano. No piense a la ligera. Porque eso de pensar a la ligera, nosotros cuando hablamos, dice la Biblia que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. Y cuando nosotros hablamos, tenemos que meditar, que tenemos que pensar lo que nosotros vamos a hablar, porque de eso depende muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, tú estás en una entrevista de trabajo y te hacen una pregunta y tú contestas con lo que se te viene en la mente, pues ya estás mal. Tienes que tú saber pensar lo que tú vas a decir. Y por eso te pido hoy que tú pienses. Tu prioridad,
¿Es Dios o cuál es tu primera prioridad? A veces estamos enfermos y nuestra primera prioridad es la enfermedad. O sea, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, ayúdame, Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de decirle a Dios primeramente, gracias. Gracias porque me diste este nuevo día. Gracias porque, aunque no me siento del todo bien, pero todavía estoy con vida. Gracias porque yo sé, Señor amado, que tú vas a hacer la obra en mi vida. Gracias, Señor, porque tengo a mi familia. Está mi familia aquí, está mi esposo allá, está. Gracias, Señor, por todo. Y empezar a adorar a Dios tiene que ser una prioridad, Dios. Yo sé que tú sabes eso. Entonces, lo que acabamos de leer es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, eso nos habla de que Dios tiene que ser esa prioridad. Dice, busca el reino de Dios. Buscad el reino de Dios. Primero buscad el reino de Dios. No es otro reino. Es el reino de Dios, es una prioridad y yo creo que es un mandato. Es más, no creo, es un mandato porque el Señor lo está diciendo así claro. Buscadme, buscad el reino, establece el reino en la tierra. ¿Y qué es buscar el reino? Bueno, cuando tú dices, yo voy a establecer un reino, yo pertenezco a tal reino, y a mí me mandaron a la ciudad de Bensenville, a la ciudad de Norley, a la ciudad de Stockport, a Villapar, a Bensenville, a donde sea, Chicago. Si Dios me mandó a establecer el reino, yo pertenezco a un reino, que el reino viene del cielo. Yo pertenezco, entonces yo tengo que establecer ese reino. Yo no puedo establecer otra prioridad que no sea el reino. Cuando tú haces eso, aleluya, cuando tú primeramente estableces el reino, como lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, entonces todo viene por añadidura. ¿Qué es lo que viene por añadidura, pastor? Él se encarga del problema que tú tienes en el trabajo. Él se encarga de aquella solución que por tanto tiempo le has pedido a Dios. Él se encarga de tu familia. Él se encarga de la enfermedad que no ha podido sanar porque primero tienes la prioridad de que, ay Dios, sáname. Tú tienes que encargarte del reino, establecer el reino en la tierra. Hoy yo le doy gracias a Dios por hermanos que siguen a pesar de la pandemia, a pesar de todo, ellos están estableciendo el reino. ¿Y cómo es eso? Le dan una prioridad primero a predicar la palabra, por ejemplo. Eso es establecer el reino. Andan, no sé si todavía anden por ahí en las calles como antes lo hacían, pero están a lo mejor en su trabajo estableciendo el reino. Aunque se burlen de él, que como predicaba yo el domingo, de mi nieta se burlaron porque era cristiana. Pero eso es establecer el reino. Cuando tú te avergüenzas del reino, es que tienes otras prioridades. Aleluya, alguien que diga amén. Entonces no podemos avergonzarnos del reino. Cuando tú dices, no, yo no me avergüenzo del reino, pero no predico, esa es vergüenza. Esa es vergüenza. Mira nomás, ponte en esta situación. Dios te dio un carro nuevecito, el BMW que traes. Tienes el Audi nuevo que traes. Un carro exótico, bueno, total, un carro nuevo. Y tú llegas a tu trabajo y empiezas a decirle, hey, tengo un carro nuevo. ¿Por qué? Estás tratando de que vean lo que Dios te ha dado. Entonces, ¿es igual el reino o mejor? Tú tienes que saber, Dios te llamó. A mí me gustó mucho la predicación que dio Edgar Ángeles, que habló de soldados, de los soldados de Cristo. Entonces nosotros, yo me puse a pensar, hay tanto soldado de papel que se desmorona tan fácilmente. Entonces, cuando tú estableces el reino, esa es tu prioridad del reino. Y luego tú empiezas a ver que Él te empieza a añadir y añadir y añadir y añadir cosas, porque tú te encargaste primero de los asuntos del reino. Y cuando te encargas de eso, entonces Dios te añade. No tiene ningún problema Dios de añadirte lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque estás estableciendo el reino. Cuando se establece un reino, por ejemplo, anteriormente, a lo mejor, todavía están en una guerra y el país le ganó a este otro país. Este reino se estableció ahí y las reglas del reino están ahí en ese país, aunque antes no eran esas reglas. Me estoy dando a entender. Entonces es igual, nosotros establecemos el reino, la gente viene a Cristo
y Dios no batalla. Ahora, ¿lo hacemos para que Dios nos pague? No, porque todo lo que lo hacemos como si fuera para Dios sin esperar nada a cambio. Dice amén. De hecho, yo tengo eh, yo tengo algunos puntos aquí y precisamente la número uno es la que ya hablamos, la prioridad en tu vida. Cuando Jesús nos dice que busquemos el reino, nos está hablando de esto, de la prioridad de la ley que hizo Él. Buscad el reino de Dios y su justicia. O sea, esto no es movible. Esta ley es más, yo digo, ni se discute, porque Él la dijo. Si dijo, establece el reino para que todo te sea añadido, entonces tenemos que establecer el reino. No podemos discutir y decir, ¿y qué tal, Señor? Si primero hago esto y no. Si Dios lo dijo, Dios nunca, jamás se ha equivocado y nunca se va a equivocar cuando está diciendo estas palabras tan lindas y tan santas. Entonces nosotros tenemos que cederle el gobierno a Dios de nuestras propias vidas, porque a veces nosotros tratamos de gobernarnos a nosotros mismos. Dice amén. Tratamos de formar un esquema, tratamos de formar un programa y decir, así es lo que vamos a hacer. Primero voy a ir al súper, luego después voy. No. Primero es Dios. Se establece esa orden. Esa es una orden que Dios dijo. Primeramente establece del reino de Dios y después va a venir todo añadido. Pero ¿cómo quieres sanidad si no estableces el reino? ¿Cómo quieres salud si no estás estableciendo el reino? ¿Cómo quieres que Dios te progrese, que sea una persona próspera si no estás estableciendo el reino, si no estás dándole la prioridad que se necesita? Entonces, esta es la ley de las prioridades. Y mira, dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, todo lo que tú hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En la mañana, creo que esta mañana o en la madrugada de ayer, estaba despierto y alguien me mandó un video y lo abrí y estaban, me imagino que era México o alguno de nuestros países y no era Estados Unidos, claramente estaba por las casas y había dos hermanos que estaban trabajando para tirar la basura, eran los que recogían la basura y andaban en la madrugada, creo que como a las 5 o 4 de la mañana ya recogiendo, y tenían una bocina donde recoge en el cajón de atrás de la basura tenían una bocina y estaban exaltando a Dios y lo hacían con tanto gusto, pero de verdad que tocaba el corazón que ellos estaban tan contentos y tan movidos, andaban corriendo de un lado para otro, echando la basura. Y el muchacho que iba corriendo a esas horas de la madrugada, el que los entrevistó, les preguntó y le dijo, ¿pero por qué tanto gusto? Y ellos hablaban, somos cristianos. Híjole, eso de verdad te ayuda en tu corazón, ¿no? Porque él mismo dijo, el muchacho dijo, yo andaba corriendo como a una cuadra y escuché las alabanzas y yo vine a ver de dónde salían. Y dijo, es que somos cristianos y nosotros pertenecemos a tal iglesia, dijo todo. Y dijo, es que nosotros estamos haciendo las cosas. Porque decía, ¿y por qué están tan contentos? Le decía, bueno, una porque tenemos a Dios, la otra porque lo que estamos haciendo es como si fuera para Dios. ¿Me entiendes? O sea, que en su mismo trabajo y en las horas de la madrugada, ellos estaban recogiendo basura y lo estaban haciendo como si fuera para Dios, no como sirviéndole a los hombres. Porque el muchacho decía, a veces se enojan porque tenemos la música, a veces se enojan, pero nosotros no es que los ignoramos, sino que nosotros seguimos adorando a Dios. Entonces lo que hacían, echaban la basura y contentos porque sabían que lo que estaban haciendo era como si fuera para Dios. Lo que acabamos de leer, Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces cuando estableces el reino de Dios y su justicia y tú lo haces como si fuera para el Señor, entonces viene
entonces enseguida viene la bendición de Dios. No podemos estar orando solamente por bendición, por dame y dame y dame y dame y dame y dame, si nosotros no estamos estableciendo el reino. Ahora más que nunca tenemos que establecer el reino. ¿Por qué? Porque ahora tú ves cómo está todo el mundo, cómo está toda la situación, y la gente está desistiendo aún de ir a los templos, y nosotros tenemos que poner esta prioridad y salir nuevamente a predicar y salir a establecer el reino de Dios. ¿Queda claro eso? Amén. Entonces el mundo, tenemos que entender que el mundo ahorita está envuelto en graves problemas. Tiene problemas para todo. Los gobiernos no saben qué hacer. No saben qué hacer, no encuentran la solución. El mismo gobierno de los Estados Unidos, ¿tú te acuerdas que el mismo presidente estableció un día nacional de la oración cuando empezó todo esto de la pandemia? Porque no hayan qué hacer, entonces tienen que recurrir a Dios. Y no, esta es la oportunidad, escucha bien, esta es la oportunidad que nosotros como cristianos tenemos para establecer el reino de Dios y echar el reino de las tinieblas para afuera. Porque aunque no lo creas creer, hay muchos lugares donde está establecido el reino satánico. Hay lugares oscuros, lugares de perdición, lugares de vicio, y tenemos que nosotros orar a Dios por si Dios quiere mandarnos ahí y establecer el reino de los cielos ahí. Yo sé que pasa rápido todo este tiempo. Entonces, la gente está buscando soluciones. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es? Cristo es la solución. Y la Biblia dice así. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Las riquezas son malas? No son malas las riquezas. Gloria a Dios por todos aquellos que están. Es más, yo me considero así también. Aleluya. Yo hablo por fe, pero no son malas las riquezas. No son. ¿Y por qué están las calles de oro? ¿Por qué son las calles de oro allá en el cielo? Porque no son malas las riquezas. Pero muchos están buscando la bendición de las riquezas. Escúcheme bien y lo vuelvo a repetir. La bendición de las riquezas y no al que da la bendición. Están buscando la bendición de las riquezas y no al que da la bendición. ¿Y quién es el que da la bendición? Jesús. Entonces tenemos que establecer la prioridad de que primero es Él y después van a venir las riquezas. Dice amén. ¿Lo hacemos por riquezas? No. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos establecer el reino. Yo quiero que quede claro eso. Ay, no, usted está con la doctrina de la prosperidad. No. No, yo estoy con la doctrina de establecer el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a venir por añadidura, va a venir porque estoy haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Dice amén. Entonces, vamos a ver algunos puntos y voy a ir rápido porque ya me quedan muy poquitos minutos. Entonces, vamos a ver estos puntos y algunas de las cosas o algunas personas tienen la vida tan desordenada, que por lo tanto no pueden ser organizadas y no pueden tener prioridades. Una persona que es desordenada no puede tener prioridades. ¿Por qué? Porque pues no está organizada. Entonces, para organizarnos tenemos que poner en principio las prioridades. ¿Y cuáles son estas personas? Número uno, estas personas, cuando tú ves que esta persona no tiene prioridades, esta persona no está organizada, es porque siempre esta persona va a llegar tarde. Ouch. Voy a hacer aquí un pequeño receso para tomarle aquí, para que tú lo puedas digerir. Que número uno, siempre llegan tarde. Nunca cumplen con las citas. Siempre dicen y se comprometen, no, que yo voy a llegar, pero no llegan. ¿Y sabes por qué? Porque es falta de organización. ¿Y sabe a qué le echamos la culpa? La mayoría de las veces, ¿sabe a qué le echamos la culpa? A la cultura. No, es que nuestros países son así. Mire, me ha tocado muchas veces
se hace una fiesta de cumpleaños, de lo que sea, y ponen 5 de la tarde. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que empieza a las 5 de la tarde? A ver, contésteme usted. No. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa a que nosotros somos hispanos. Y viene empezando como a las 7 de la tarde. ¿Dice amén o no? ¿Es cierto o no? Entonces estas personas siempre van a llegar tarde porque no tienen prioridades. Y déjame decirle algo. Hay muchas, no todos son así. Hay muchos que llegan puntualmente a la cita. Yo conozco hombres y mujeres de Dios. Y uno de ellos es discípulo mío. Ese hombre siempre llega a por lo menos 10 minutos antes y no entra al lugar que se le indicó. No entra hasta la hora exacta. Está tocando la puerta. Hasta la hora exacta. Así es él. Y le doy gracias a Dios que sea uno de mis discípulos. Así es él. Él siempre dice, ok, está bien, porque la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no, no. Entonces, cuando puedes llegar a la cita, yo voy a estar ahí. Algunos dicen, ¿sabe qué, pastor? Tenía un otro compromiso antes, pero voy a llegar a tal hora y a tal hora llega la persona. Porque ya tenía otro compromiso, porque a lo mejor yo le dije que ya tarde y ya tenía otro compromiso. Pero esas son personas organizadas, pero las que no es porque no tienen sus prioridades definidas y siempre llegan tarde. Y acuérdese esto, Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo, ni antes ni después, siempre llega a tiempo. Cuando este hombre toca mi puerta, me acuerdo de cómo es Dios. Y él trata de ser como Dios. O sea, esas son una de las prioridades. Número 2, porque ya me faltan menos minutos. No cumplen su palabra. Aleluya. No cumplen su palabra. 1 Corintios 1:9 dice, Dios siempre cumple sus promesas. Si Dios siempre cumple sus promesas, nosotros también tenemos que cumplir una palabra que es como una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo soy de México. Se me nota, ¿no? Y en México, y yo lo he hecho esto y me he ganado almas para Cristo. Yo he hecho esto. En México, en mi época, en la época, no sé ahora, porque tengo muchos años acá. En México, cuando tú tienes un compromiso con alguien, que vas a llegar a tales horas, que van a hacer un negocio, que van a ir a algún lado, que cosas así. Entonces, tú le das la mano. Cuando tú le das la mano, ese es un trato. Y ese trato no se quiebra. Ese trato se respeta. Esa palabra se cumple. Cuando tú dices, ok, te invito a la iglesia. Tú dices, no puedo por el otro domingo, sí voy a ir. Y tú le dices, seguro, sí, vamos a hacer el trato. Se dan la mano y ese trato no se rompe. Y yo así me he ganado personas para Cristo. Y me han dicho, algunos me han dicho, se ríen y dicen, no, pero que, no, este es un trato. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, hay personas que no cumplen con su palabra. Eso es que no tienen esas prioridades, no tienen su vida organizada. Eso nos está diciendo. Las personas que no cumplen sus promesas, no se les puede asignar ningún ministerio, porque la otra persona se da cuenta de que tú no cumples la promesa. Y si Dios cumple la promesa y somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que cumplir la promesa que nosotros estamos haciendo. Entonces cuando uno trata de darle algún cargo a alguna persona, uno como pastor, y cuando uno ve que no cumple sus prioridades, mejor no se lo da porque sabe que no va a cumplir. Y eso es feo, hermano. Eso es triste. Mucha gente dice, quiero servir a Dios, pero no cumplo con mi palabra. Ya ha quedado tantas veces mal. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestra palabra para que la gente nos tenga confianza. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Rey.
Hay personas que les dicen a sus esposas o a sus esposos, te voy a llevar a cenar, te voy a llevar al mall, te voy a comprar esos zapatos que tanto habías deseado, y tú no cumples tu promesa. Entonces ella dice, pero él nunca me cumple mi promesa. Pero ¿por qué dice que es hijo de Dios si no está cumpliendo lo que prometió? Entonces te tachan de mentiroso. Ahora, ¿tienen razón o no? Qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso yo quiero recalcar estos puntos. Tienes que cumplir con tu palabra, porque el mismo Dios cumplió con su palabra. Porque hubiera sido bien fácil que Dios no cumpliera con su palabra. Pero Dios siempre ha cumplido con su palabra, y nosotros como cristianos tenemos que cumplir con nuestra palabra. Dice amén. Él siempre está delante de nosotros y Él escucha cuando nosotros nos comprometemos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con lo que nosotros decimos. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta cuando las personas son desordenadas? Discúlpeme, pero le voy a decir una gran verdad. ¿Cómo usted se puede dar cuenta cuando una persona es desordenada? Vaya a su casa. Y desde que usted entra, usted va a ver un desorden o un orden. ¿Me está entendiendo? Usted, desde que usted entra, va a ver un orden o un desorden. Claro que hay algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, la persona no puede moverse. Pero una persona que está bien y que usted entra y usted ve el desorden de su casa, entonces no, esa persona no puede usted confiarle, porque le va a quedar mal. Si quedó mal en su casa. Ahora, los hijos vienen siendo después igual. Usted entra al cuarto de sus hijos y parece que habitan ahí los monstruos. ¿Verdad? ¿O no es verdad? Ahora, también puede ser que sea, es un tema muy profundo, puede ser que sea que los padres no tienen, los padres siempre han sido desordenados, y por consecuencia el hijo tiene también un desorden, o la hija. Sí, pero usted quiere acomodar su vida, entonces sea una persona ordenada, sea una persona que se levanta y tiene su casa lo más ordenado posible. Yo no estoy hablando de perfección, pero usted se da cuenta cuando, ay, huele hasta bonito esa casa. Usted se da cuenta, un día mi pastor me dijo así, dijo que el carro, así me lo dijo y nunca se me va a olvidar, que el carro es el espejo del alma. Dice, como traes tu carro o tu mueble o tu vehículo, así está tu alma. Y yo siempre traigo mi carro bien limpio desde esa vez. Pero usted se sube a algunos lugares y, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? No estoy tratando de humillar a nadie. No, estoy dando solamente un mensaje que brotó del corazón de Dios a mi corazón, para que nosotros seamos realmente lo que Dios quiere, unos verdaderos cristianos. Número 3, Número 3, carecen de integridad. ¿Qué es integridad? Yo dije, bueno, voy a buscar y anotar qué es integridad para que los hermanos sepan qué es integridad. La integridad es una palabra que deriva del latín integer, que significa entero, y hace referencia a la denominación que se le da a una entidad que está completa, que posee todas las partes intactas y que se desempeña de manera correcta. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto, que no acepta el cohecho, que no acepta la mordida, que no acepta el soborno, y tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. El robar nunca es una opción. Una persona íntegra es una persona que va a hacer todo lo que corresponde a lo que le está diciendo la palabra de Dios. Una persona íntegra va a estar llegando siempre temprano a su hogar.
Va a estar siempre temprano a donde tiene que estar temprano. Va a ser una persona que siempre va a estar puntual. Una persona íntegra va a cuidar hasta su higiene y va a cuidar hasta su limpieza. Una persona íntegra porque sabe que somos el reflejo del Dios a cual nosotros servimos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y por lo tanto tenemos que estar íntegros hasta en nuestro cuerpo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero muchas personas no aceptan el cohecho. Desgraciadamente en otros países, usted, el policía, las autoridades lo paran y aceptan el cohecho, pero también tiene la culpa el que le está dando. O sea, no es una persona íntegra el que le está dando. Si a usted lo detiene la ley, usted tiene que decir, ok, cometí una infracción, está bien, usted es la ley, deme el ticket. Pero como no lo hacemos, nosotros empezamos el cohecho que aquí está, ahí hay que no se den cuenta y empieza la corrupción porque eso no es una persona íntegra. Un día una persona me dijo por ahí de que había dado le había dado una ayudita, para no decir más feo, una ayudita a una autoridad para que lo dejara ir. Yo me quedé pensando solamente y me reí, me sonreí, porque eso no está bien. Como cristianos, no está bien. Tenemos que acatar la ley y ser una persona íntegra, vuelvo a repetir como lo había dicho. Entonces, nunca, si usted es un agente federal, nunca puede aceptar un cohecho usted. ¿Y sabe por qué? La misma Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, nosotros no podemos ser, nosotros tenemos que ser íntegros hasta nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mire lo que pasa. A veces ganamos tanto dinero, $1,000, supongamos. Usted tiene $1,000 y su diezmo tiene que ser de $100. Pero nosotros vamos reduciendo, que 500 para la renta, que 300 para la provisión, que 50 para la gasolina. Me quedé con 200, voy a dar 20. Eso no es ser íntegro. O tiene varios negocios. Yo oro por esos negocios. Y no para que usted traiga en abundancia, sino para que Dios lo bendiga y usted se dé cuenta que cuando usted es íntegro, usted va a seguir teniendo aún más negocios. Yo de verdad bendigo a los hombres y las mujeres de negocios de la casa, de la iglesia en la cual nosotros estamos pastoreando. Oro por ellos para que Dios les aumente, para que se den cuenta que si ellos son íntegros, van a ser íntegros en su diezmo, van a ser íntegros en su ofrenda, van a ser íntegros en su trabajo, no van a aceptar cohecho, que mira, es que se puede hacer esta movida. No, no, Señor, no se puede hacer eso. Nosotros como cristianos tenemos que ser lo más recto posible. Entonces, ¿cuál es la conclusión y cuál es la solución? Para poner las cosas en orden y arreglar lo que debe ser arreglado, tenemos que fijar nuestros ojos en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, recibimos gozo, recibimos paz. Dígame si usted no va a tener paz cuando usted usted no le debe nada a nadie porque usted ha hecho las cosas rectas. Cuando usted no tiene una autoridad que lo esté persiguiendo porque algún día hizo algo malo. Cuando nosotros somos íntegros, toda la paz del Señor viene hacia nosotros. Entonces, vuelvo a repetir el texto para ya cerrar. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando nosotros estamos en el reino nos enseña prioridades. O sea, esta reflexión era para que tú entendieras cómo están tus prioridades. Dios tiene que ser primero, aún más, cada vez más agudo. Tienes que centrarte en que Dios, tienes que revisar en tu mente, en tu corazón. Tienes que analizar y decir, ¿realmente Dios, para mí, Dios es el primer lugar? ¿O qué otra prioridad tienes? Porque deja decirte algo.
Si tú tienes otras prioridades, Dios te las puede quitar. ¿Por qué? ¿Por qué te las va a quitar Dios? Porque Él no está ocupando el primer lugar y Dios nos cela a nosotros. Dios nos compró y por lo tanto nosotros tenemos que darle a Dios todo lo que somos. Tenemos que ser íntegros con Dios. Porque un día también vamos a fallecer y vamos a dar cuentas. ¿Y qué hiciste con lo que te dije? ¿Qué hiciste con esto? ¿Y qué hiciste? Y uno dijo, no, pues es que tuve otras prioridades. Ese día ya no se va a poder hacer nada, hermano. Querido amigo que me escuche. Así es que voy a orar por usted. Voy a orar para que Dios le siga bendiciendo y que usted empiece hoy a poner la prioridad. La prioridad, que es Dios. Y después todo lo que ya le dije. La prioridad, la familia, el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Primer lugar, prioridad. Segundo lugar, la familia. Y luego de lo demás, todas esas cosas. Para que sean añadidas las cosas que Dios quiere darnos. Buscad primeramente el reino. Primero el reino. Primero el reino. No busques en ti lo mejor para ti. Busca el reino. Siempre levántate temprano y empieza a darle gracias a Dios. Empieza a orar con Dios. Empieza a escribir cosas que Dios te diga. Empieza a leer la palabra. ¿Ok? Oramos porque tengo 1 minuto con 55 segundos. Padre, le damos gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, por cada uno de los que nos están escuchando. Te pedimos, Dios, que ellos puedan acomodar hoy todas sus prioridades, Señor amado. Te pedimos, Dios amado, que ellos te pongan en primer lugar, y yo también te ponga en primer lugar, y todos los de mi casa te pongamos en primer lugar, Señor. Porque sí, queremos salud, queremos bienestar, queremos economía. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, Padre, pero si confiamos en ti, Señor amado, tú no vas a dejar que el maligno se nos acerque, Padre. Por eso vamos a ser personas íntegras, personas que te sirvan, Señor, con todo el corazón, Padre. Te damos gracias. Te doy gracias por todos los que estuvieron en sintonía. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.